esta es la parte de radiografía del equipo. Los equipos de fluoroscópicos portátiles pueden ser también equipos de rayos X portátil, pero no se utilizan para diagnóstico tampoco, ¿verdad? O sea, no son realmente equipos de rayos X portátiles como tal, porque su campo de visión es muy corto. Creo que esto yo lo había explicado en clase y por lo tanto se puede hacer una radiografía con este equipo, o sea, se busca un cassette o un detector y se puede hacer radiografía, o sea, tiene su tubo de rayos X. Aquí sí se controla el tiempo de exposición como si fuese una radiografía convencional y se puede fijar el nivel de colimación del equipo, ¿verdad? En este caso, el barrido que hace el tubo de rayos X es un poco mayor que el que hace con fluoroscopía, o sea, tiene un haz de rayos X un poco más amplio que el que tiene con fluoroscopía normal, y de esta forma puede quedar registrado en un detector o en un cassette, puede quedar registrada una radiografía. Aquí no utiliza el tubo intensificador de imagen, solo utiliza el tubo de rayos X. Em, esta pantalla de acá da lo siguiente. Esta parte de aquí da la dosis de radiación que emite, en este caso da lo que sería área de radiación, tasa de radiación y radiación acumulada en miligrays. Okay, todo en grays. Entonces esta dosis de radiación es lo que va sumando a medida de que se va haciendo el procedimiento, va sumando cuánta dosis de radiación se ha entregado. Esto se utiliza básicamente para lugares donde es requerido, en países, por ejemplo, donde es requerido que después del procedimiento se tome nota de cuánta dosis de radiación recibió el paciente. En nuestro país, pues no se pide esta información. Esto vendría siendo el tiempo fluoroscópico que suma el equipo, ¿verdad? O sea, si todo el procedimiento se hizo una fluoroscopía de 5 minutos o de 6 minutos, aquí se van a ver reflejados ese tiempo. Aquí tenemos este indicador que se ilumina, que es el indicador de radiación, que cada vez que el equipo está emitiendo rayos X, esto se enciende. Y este es un indicador que de alta temperatura en el tubo de rayos X. Este se enciende solamente si la temperatura excede en el tubo de rayos X. Cuando aparece este indicador, lo ideal es dejar que se enfríe el equipo para continuar usándolo, porque esto, si no se hace caso, podría dañar irreversiblemente el tubo de rayos X. Estos botones ya tienen que ver con un poco la manipulación de la imagen durante el procedimiento. No es realmente manipulación de imagen post procedimiento, sino que aquí básicamente se usan estos botones para que la imagen sea la ideal. Por ejemplo, estos vendrían siendo las inversiones verticales y horizontales, o se llama espejo también, espejo vertical, espejo horizontal. Aquí sería seleccionar qué monitor es el que se quiere para trabajar eh, para lo que es la parte operativa o para la parte de imágenes estáticas. Si está activo el L, por ejemplo, sería el monitor izquierdo que va a funcionar como monitor operativo, o sea que aquí se va a ver el video, pero también se puede activar el monitor derecho para ver el video aquí. Recuerden que estos equipos fluoroscópicos modernos ahora ya son capaces de elegir qué pantalla es la que va a ser la operativa. Antes, con los equipos de brazos en C viejos, era imposible, ¿verdad? Solo la izquierda funcionaba como operativa y la derecha como estática. No era posible hacer los cambios porque no estaba tan desarrollado la parte digital, ¿verdad? Esas funciones digitales no estaban muy desarrolladas. Y esto tiene que ver con la rotación de la imagen en la pantalla operativa. Por ejemplo, si está activa eh, bueno, perdón, no importa si es operativa o estática. Por ejemplo, si es operativa, yo puedo elegir L y rotar la imagen. Y si tengo la imagen estática, le puedo dar aquí también, activo R y le puedo dar acá y puedo rotar la imagen, ¿verdad? Estas son rotaciones 360 grados que hace el equipo. Toda esta parte que dice MSA, RCA, DCA son todos los modos vasculares que tiene el equipo, o sea que puede hacer road mapping
de una vez que se le mete medio de contraste al paciente por una vena, el equipo puede hacer tracking a lo que sería el medio de contraste y hace una imagen con ese medio de contraste para resaltar la parte vascular del paciente, ¿verdad? Aquí tenemos modos de partes del paciente, solo hay tres. Serían miembros periféricos para pacientes adultos o paciente pediátrico. Si se activa este, el equipo está como el software del equipo lo que hace es que optimiza más los rayos X de acuerdo a estas densidades, o sea, optimiza más el Automatic Exposure Control, le da una mejor retroalimentación. Lo mismo sucedería si se escoge pelvis con columna o si se escoge tórax, ¿verdad? O sea, optimiza mejor el Automatic Exposure Control poniéndole esto. Si el paciente va a hacer un procedimiento, por ejemplo, de marcapaso, que es tórax, es mejor seleccionar esta parte del paciente. O si al paciente se le va a hacer un procedimiento en la columna o en la pelvis, es mejor utilizar esta función porque el equipo va a optimizar mejor el Automatic Exposure Control, ¿verdad? O sea, va a fijar mejor los KB y los MA de acuerdo a esa densidad que le estamos indicando que es, aunque siempre va a ser la exposición automática. Esta es para guardar imagen, esta es para pasar la imagen de un monitor a otro. Y estas son una función que está relacionada con pacientes, el tipo de paciente. Por ejemplo, soft, si se le activa este soft, vendría siendo para pacientes obesos o muy grandes. eh, y si se le activa este metal, vendría siendo para pacientes que tienen implantes metálicos dentro. Bueno, eso sería la consola de control de lo que sería el arco como tal. Y esta vendría siendo la consola de control de la estación de trabajo, que básicamente pues ya está más relacionada con la parte de interfaz gráfica de usuario, por ejemplo, crear un nuevo paciente, mostrar imágenes en mosaico, hacer también, por ejemplo, manipulación de filtros. Por ejemplo, aquí en esta parte que dice post-process, se pueden aplicar filtros digitales, obviamente. Son filtros digitales que se le aplican a la imagen, como por ejemplo suavizar los bordes, magnificar la imagen, etcétera. Todo lo que tiene que ver con post-procesamiento, ¿verdad? Hay un teclado QWERTY para introducir los datos del paciente, introducir edades, números, etcétera. Y también botones de flechas para seleccionar menús o seleccionar expedientes de paciente. Entonces eso vendría siendo ya la parte de la consola de la estación de trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a este tema, porque aquí cerramos ya fluoroscopía y nos iríamos al nuevo tema de tomografía. Ingeniero, la parte que es intermitente le permite ajustar o ya es algo automático. Eh, Esto intermitente es automático, o sea, el Automatic Exposure Control funciona exactamente igual que en la fluoroscopía continua. No hay que hacer ningún ajuste. Aquí lo único que va a suceder es que el video se va a ver con pequeñas pausas. O sea, hay video, se pausa, video. Y esas pausas básicamente es para reducir significativamente la dosis de radiación que hay en sala, ¿verdad? Porque lo que anda buscando el médico, en este caso el cirujano, es poder tener una referencia de lo que está haciendo, dónde está introduciendo un catéter, un clavo, lo que sea, pero hay pausas para que la radiación no sea tanta, ¿verdad? Bien. Otra pregunta, con la parte de metal, al seleccionar esa opción,
en sí el equipo, ¿qué es lo que hace? ¿Emite más radiación, emite menos radiación, o solo es como lo que se ha mencionado con las opciones que están a la par, que nada más para que el AEC sepa, ok, hay un pedazo de metal, tengo que regularlo a esta cantidad? No, cuando se selecciona esta meta, lo que hace el equipo es que eh, a la imagen que se crea le quita el artefacto de metálico. En los equipos de rayos X, cuando hay metales, es que el metal en realidad tiene los metales tienen una especie de provocan una especie de reflejo en los fotones de rayos X, que recuerden que el fotón de rayos X tiene un comportamiento igual al fotón de luz. Entonces, el metal puede provocar reflejo en la luz. Por lo tanto, el fotón de rayos X también es vulnerable a reflejo, a poder rebotar en el metal. Entonces las imágenes se ven con unos brillos alrededor del implante metálico, se ve con unos brillos, y lo que hace el equipo es que quita este artefacto cuando se le activa esta opción, que también es un tema de procesamiento de imagen como tal. Pero, por ejemplo, quita por artefacto, ¿usted se refiere a ese brillo o en sí quita el elemento metálico? Por poner un ejemplo, digamos que lo que están analizando es, por ejemplo, hay personas que tienen, o sea, tornillos en la rodilla y quieren ver esa parte. Entonces, si colocan la opción de metal, ¿solo va a quitar el artefacto de brillo alrededor del tornillo para que se pueda ver más claro o quitaría el tornillo como tal? No, quita el brillo. Sencillo nada más, ok. Sí, quita el artefacto que sería el brillo. El exceso de brillo que se forma alrededor del componente metálico. Bueno, entonces pasamos a lo que sería tomografía y vamos a hablar obviamente de fundamentos de tomografía y una introducción a la teoría de tomografía. Vamos a ver un poco de partes también. Aquí para tomografía hago un poco inverso la situación porque en los demás hemos estado viendo primero toda la teoría, después vemos equipo y partes. Aquí vamos a hablar un poquito antes de equipo y partes y después un poco de teoría. Lo vamos a ir mezclando porque para la explicación va a ser mejor, ¿verdad? Ver primero un poco de componentes y después el tema de teoría. Em, la tomografía realmente nace eh, por las limitaciones que tiene la radiografía convencional. La radiografía convencional es simplemente una fotografía interna del paciente en un plano bidimensional, ¿ok? Que no se puede hacer más visualización de lo que se está explorando en ese plano del paciente, ¿verdad? Esa es una de las limitaciones principales del rayos X, que no puede hacer un corte transversal en el paciente. O sea, no es posible hacer un corte transversal. Siempre va a salir una fotografía interna del paciente, ¿verdad? Pero no puede salir un corte transversal. Otra de las limitaciones que tiene el rayos X es que el tejido blando no se logra visualizar bien. Solo se logra ver muy bien lo que es el tejido óseo debido a que el calcio es el que más absorbe radiación y por lo tanto se ve mucho mejor que el resto de tejidos. Em, Mientras que el tomógrafo, si tiene cortes transversales, o sea, es capaz de sacar un corte transversal y en ese corte transversal es capaz de tener un mejor contraste para los tejidos blandos. ¿Ok? Aquí la diferencia es en las dosis de radiación. El tomógrafo utiliza mucha más radiación, por lo tanto pueden observarse mucho más tejidos porque tiene, en primer lugar, un campo de exposición bastante alto, tiene también una distribución espacial
bastante grande, una información espacial bastante grande debido a ese campo. Y también tiene muchos detectores que pueden captar todas esas atenuaciones por parte del paciente, ¿verdad? Permítame un segundo. Bien, entonces, partiendo de esas dos grandes limitaciones que tiene el rayos X, entonces se crea el tomógrafo. Bueno, se desarrolló, ¿ok? No se creó de noche a la mañana, fue un desarrollo, ¿verdad? El primer tomógrafo realmente fue fue desarrollado por Godfrey Hounsfield en el año 72. Su trabajo estaba basado en unos estudios iniciales que eran unos métodos matemáticos y experimentales que fueron desarrollados por un científico llamado Cormack en la década de los 60. El primer escáner entero, completo, fue desarrollado por Robert Lidley en el año 74. Desde la introducción de tomógrafos helicoidales y multicortes, que fueron más o menos en los años 89 y 98, los escáneres CT han abierto el camino a las imágenes 3D de corazón y estudios dinámicos 4D. Entonces, bien, realmente los tomógrafos fueron introducidos por ejemplo, a nivel comercial, no como sistemas desarrollados para investigación o para instituciones especializadas a partir de los años 80. De hecho, el primer hospital en Honduras que tuvo un tomógrafo fue el Hospital San Felipe en la década de los 80. Em, Fue en esa década, a partir de esa década, que los tomógrafos se convirtieron en sistemas comerciales que podían ser adquiridos por hospitales e instituciones, pero antes de eso eran prácticamente sistemas en desarrollo y estaban en algunas instituciones, pero especializadas, por ejemplo, em, en hospitales de investigación. De hecho, hay una película, no sé si ustedes la han visto, que se llama, creo que es la primera, que se llama El Exorcista, que está hecha en la década de los años 70. Incluso creo que fue justamente en la década del 70 y algo, 73 por ahí, 74, que se hizo esta película. Y es el exorcismo de una niña que primero, pues lo que se anda buscando es que descartar que fuese una condición neurológica, y se le comienzan a hacer muchos estudios neurológicos y principalmente de imágenes a, a, a esta, a esta niña, ¿verdad? Y hay una escena de la película donde aparece uno de los primeros tomógrafos que se estaban desarrollando, que no es como lo conocemos hoy en día, que es totalmente rotativo, sino que es eh, de desplazamientos horizontales y rotación, que eran de los primeros tomógrafos que se habían hecho, tomógrafos de primera y segunda generación. Y hay una escena en la que se ve bastante el aparato este, y esto era lo que se tenía en ese tiempo, ¿verdad? Eran los inicios de la tomografía que se estaban saliendo a la luz, ¿verdad? Y se ven en esta película. Bien interesante esa escena, ¿verdad? Em, Hoy en día los tomógrafos no tienen ese principio de desplazamiento horizontal, que ya lo vamos a ver, sino que solamente son rotativos, son adquisiciones radiales las que hace. Y eso da lugar a obtener muchísima información espacial que hace posible que sean sistemas fáciles para poder crear
imágenes tridimensionales o estudios dinámicos como tal, ¿verdad? En los escáneres modernos, las imágenes consisten en resoluciones iguales o superiores a 512 por 512. De hecho, estamos teniendo em, eh, sistemas de 1080p. Permítanme un segundo. Bien, entonces llegan incluso a mayores resoluciones como 1080p. Y al final, estas resoluciones están ligadas a las capacidades que tiene la parte de detección del tomógrafo y obviamente también a la capacidad de generación de radiación, en este caso la geometría del haz o la densidad del haz de rayos X, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Estas, como ya habíamos hablado, que está relacionada con la detección y obviamente con el haz de rayos X, son representados en números CT, que son expresados en unidades Hounsfield. O sea, esta es la capacidad, unidades Hounsfield es la capacidad de detección del tomógrafo, las unidades Hounsfield. Los números CT son definidos como, aquí está la definición, está tomada una literatura que está en inglés, dice aquí CT number, que sería en unidades Hounsfield, Hounsfield units, va a ser igual a mu menos mu del agua sobre mu del agua por 1000, donde mu representa el coeficiente de atenuación lineal, que sería mu del tejido menos mu del coeficiente de atenuación del agua sobre el mismo coeficiente de atenuación del agua por 1000. Y en esta tabla que está aquí a la derecha vemos las unidades Hounsfield para el cuerpo humano, donde tenemos el hueso que tiene un HU de 1000, el hígado de 40 a 60, materia blanca 46, materia gris 43, sangre 40, músculo de 10 a 40, riñón 30, líquido cefalorraquídeo 15, agua 0. La grasa está entre menos 50 menos 100 y el aire menos 1000. Los límites, podríamos decir, de las unidades Hounsfield están en menos 1000 a 1000. Aunque hay tomógrafos que pueden incluso superar estos límites HU, ¿verdad? Tomógrafos modernos pueden escanear incluso materiales que no son parte del cuerpo humano. La palabra tomografía viene del griego tomo, si vamos al término etimológico, que puede traducirse como corte, y grafein, que sería un sinónimo de grabar. Información de imagen de secciones transversales está basado en el siguiente procedimiento. Entonces, bien, los rayos X son producidos por un tubo de rayos X. Aquí tenemos igual un componente de fuente de radiación llamado tubo de rayos X. Lo que pasa es que el tubo de rayos X de tomógrafo no es el mismo tubo de rayos X del rayos X convencional o del mamógrafo o del fluoroscopio, ¿verdad? Es un tubo de rayos X diferente. En primer lugar, es un tubo de rayos X más potente, que tiene una mayor capacidad de generar cables más altos. Es un tubo de rayos X con un filamento más grande que puede generar mayores MA. Y en conclusión, es un tubo de rayos X con mayores capacidades. También tiene una geometría del haz diferente, no es un haz tan ancho o profundo como el haz de rayos X convencional, sino que son haces delgados que cortan al paciente, que rebanan al paciente. Esos haces delgados, aquí pueden ver la imagen ustedes,
son haces que atraviesan al paciente, haces delgados. Estos haces son atenuados por el paciente, igual que en rayos X convencional, y son registrados por detectores que están al lado, están viendo al tubo de rayos X. De hecho, aquí pareciera que el tubo de rayos X está abajo, emitió haz de rayos X, se detectaron, ¿okay?, por detectores, y esto de aquí son los haces atenuados, ¿verdad?, del paciente. Aquí dice que hace uso de haces delgados. Los escaneos se hacen como haz paralelo y haz de abanico, y es repetido para un largo número de ángulos, cubriendo todos los ángulos y distancias posibles desde el centro, que sería el paciente, ¿verdad? Vamos a ver. El tubo de rayos X puede emitir haces de tipo paralelo, que vendrían siendo lo que está en esta imagen de aquí, este que dice A, y puede emitir también haces de tipo abanico. Los haces de tipo paralelo generan información diferente a los que generan de tipo abanico, pero al final es reunir la mayor cantidad de datos posibles de los tejidos del paciente, ¿verdad? Basadas en todas estas mediciones, la atenuación actual de cada punto del corte escaneado puede ser reconstruido. Entonces, miren, todo lo que se logra registrar, o sea, lo que se logró registrar aquí de esta parte atenuada del paciente, igual acá, igual acá, igual acá, ¿ok? A eso se le conoce como perfil de absorción, ¿ok? Es un dato que se registró, o sea, que lo registró un detector que tiene que ver con la información. En este caso vendría siendo la información de aquí, ¿ok? En este caso vendría siendo la información de aquí. Toda esta información de aquí es un perfil atenuado. Eh, todos estos perfiles son registrados por los detectores. Los registran los detectores. Y los almacenan, ¿verdad? Lo que estamos hablando de un proceso de detección, almacenamiento y transferencia de datos bien rápida. Estamos hablando en tiempos muy, muy cortos para poder producir la imagen. Bien, con la creación de equipos de radiografía era necesario definir resoluciones de altos y bajos contrastes por las diferencias de densidades de tejidos anatómicos a explorar. El rayos X convencional no es tan bueno para definir altos y bajos contrastes, o sea, que tenga una amplia gama de contraste, de nivel de contraste. Entonces era necesario que exista una diferencia de altos contrastes como tejidos suaves y aire y una diferencia de bajos contrastes como ser hueso y músculo, por ejemplo, que las densidades no son tan diferentes unas con otras. La dosis de radiación disminuyó con el desarrollo de filamentos o detectores más eficaces que registraban la imagen ya sea con bajos y altos contrastes. Entonces, bien, el primer intento que se quiso hacer del tomógrafo fue esta imagen que tenemos acá en la imagen A, que de hecho sale reflejada en esa película que les menciono. Pero lo pueden buscar también por internet. Me imagino que ha de haber en internet más información de los tomógrafos de primera y segunda generación. Que lo que hacían estos tomógrafos es que el tubo de rayos X y el detector los desplazaban de forma horizontal y a la vez rotaban, ¿ok? Rotaban eh, alrededor del paciente, ¿verdad? Pero rotaban haciendo esos desplazamientos horizontales. Esto lo que hacía era que daba una información de varias caras del paciente. Imagínense que esté aquí una cara, aquí otra cara, aquí otra cara, aquí otra cara, aquí. Pero al momento de que cambiaba de posición de ángulo, también hacían durante la toma el desplazamiento del detector con el tubo de rayos X.
Y esto al final daba una información mucho mayor que la que daba el rayos X convencional. Pero luego se descubrió que haciendo las rotaciones del tubo junto con el detector alrededor del paciente, fue posible obtener imágenes transversales o cortes transversales del paciente que no era posible obtenerlos con estos intentos de desplazamiento del tubo y el detector, desplazamiento horizontal, no radial. Bueno, algunas aplicaciones clínicas buscan contraste de aire-tejido y tejido-hueso en el orden de 1000 HU, pero otros exámenes clínicos se enfocan en contrastes pequeños, eh, como tejidos suaves de pocos HU. Estamos hablando de la sangre, riñones, corazón, etcétera, usan pocos HU. Pero hay también estudios que necesitan altos HU, ¿verdad? Cuando hablamos de gas o cuando hablamos de hueso. Una percepción óptima requiere de una transformación de nivel de grises adecuadas. En la práctica clínica, esto se lleva a cabo con la función nivel ventana a tiempo real. Aquí lo que tenemos son dos cortes exactamente iguales de un paciente, son cortes torácicos que se han hecho a nivel de tórax, a nivel de corazón. Y observen que en la imagen A tenemos un contraste diferente a la imagen B. Esto de nivel ventana en tomografía es una forma de cambiar el contraste que existe en la imagen. ¿Por qué? Porque el equipo al final tomó toda la cantidad de datos posibles y con esa cantidad de datos posibles se puede manipular y se pueden visualizar diferentes contrastes. Entonces en la imagen A tenemos una ventana de 1500 y un nivel de menos 500, dando como resultado una muy buena visualización de lo que serían los pulmones. Aquí está utilizando altos contrastes, como por ejemplo altos HU, donde tenemos gas que está presente en el pulmón. Y la imagen B está usando contraste bajo, donde se puede observar tejido blando. Por ejemplo, se ve corazón, se ve la aorta es como un bastón, la aorta sale del corazón y hay una parte que se va a la parte torácica, entonces se puede ver como un bastón. Aquí estaría una parte y aquí estaría otra parte. Em, ya no se logra ver pulmón porque está trabajando en otro nivel ventana para poder visualizar tejido blando. En este caso se puede ver grasa, se puede ver músculo, etcétera. Dice aquí, en el proceso, proporciona al clínico imágenes de alto contraste de prácticamente cualquier parte del cuerpo y puede ser reconstruido en cualquier plano. Los primeros tomógrafos solo podían generar cortes transversales, que es el que estamos viendo aquí, plano transversal o horizontal, en esos dos planos también. Para entender la imagen por tomografía es necesario definir lo siguiente. Todos los sistemas de imágenes de rayos X consisten en una fuente de radiación. El tomógrafo no es la excepción, tiene un tubo de rayos X. También tiene colimación, solo que la colimación, recuerden que va a depender del tipo de sistema de rayos X. En fluoroscopía ya vimos que la colimación es muy diferente, una colimación circular con obturadores. Las colimaciones son de modo planos 2D, ¿ok? Pero en rayos X, perdón, en tomografía la colimación es el grosor del
Bien, lo siento, perdí la conexión de internet. Bien, les decía que en el caso de los tomógrafos, los detectores son múltiples componentes de detección que forman un arco para los tomógrafos de tercera generación, o son detectores que están dispuestos de forma radial o circular que completan un anillo en los tomógrafos de cuarta generación, que ya les voy a mostrar una ilustración de cómo son esos tomógrafos de tercera y cuarta generación. Bien, la principal desventaja en los sistemas de rayos X convencional consiste en la absorción de rayos X de tejidos blandos con densidades similares. Es por eso que el rayo X no se puede ver muy bien, porque no hay una suficiente contraste entre tejidos blandos. Por eso los tejidos blandos no se logran ver muy bien. Se pueden diagnosticar, obviamente, padecimientos del paciente con tejidos blandos en rayos X, pero si queda mucha duda, entonces se tiene que ir a lo que es un sistema con mayor contraste para tejidos blandos como es el tomógrafo. Es por eso que los rayos X no son buenos para imágenes cerebrales, ¿verdad? O sea, se puede ver cráneo, obviamente, con rayos X muy bien, pero si se quiere ver cerebro con rayos X, se queda muy corto el rayos X. Hay que irse a una opción como el tomógrafo. En los rayos X convencionales, tejidos con altas densidades o componentes como el aire en los pulmones absorben la mayor cantidad de radiación, ¿verdad? Y por eso se ven bastante bien en algunos casos, los pulmones se ven bien en rayos X convencional. Es por eso que durante la pandemia se podían diagnosticar muy bien daños pulmonares con rayos X. Pero cuando ya se quieren ver tejidos blandos como corazón, tejidos vasculares, el rayos X se queda un poco corto. Aquí tenemos una comparación de lo que sería rayos X convencional, que vemos que está la fuente de radiación. Aquí supongamos que este es el tubo de rayos X. Hace la toma, la imagen queda como una foto interna del paciente. ¿Ok? Luego en la siguiente imagen vemos el primer intento en la creación de tomógrafo, que fue el desplazamiento horizontal de fuente de radiación con detector y a la vez ir rotando ambas partes alrededor del paciente para ir haciendo imágenes que tienen esta característica. Entonces son imágenes que tienen como un barrido, que si bien es cierto, proporcionan mayor información que, que la rayos X convencional, se pueden ver partes o caras de tejidos que no se lograban ver antes con rayos X convencional. Fue desplazado esto cuando se llegó a la conclusión de que la detección radial sin desplazamiento horizontal del detector con el tubo de rayos X proporcionaba cortes transversales que podían visualizarse mucho mejor que en el intento de desplazamiento horizontal, ¿verdad? De los dos componentes tubo y detector. Los equipos de tomografía pues consisten principalmente del sistema de escaneo y detección, que vendría siendo el tubo de rayos X con los detectores, que están dispuestos en un componente que se llama gantry, en una parte que se llama gantry. Tienen la computadora para la reconstrucción de imagen. Estos equipos tienen computadoras especializadas de reconstrucción de imagen y tienen lo que es una estación de trabajo. Aquí dice pantalla, pero es una estación de trabajo donde se logran visualizar a través de unas pantallas las imágenes y también la interfaz gráfica de configuración de los estudios. Los sistemas de tomografía tienen la fuente de radiación y los detectores montados en un marco o un gantry que se mueve en conjunto a través y alrededor del paciente. Entonces, aquí hay una imagen donde podemos observar que el tubo de rayos X y los detectores están soportados en un gantry, ¿ok? Que es esta estructura que parece una dona. En los gantries, el gantry se divide en dos partes. Está el gantry estático y está el gantry rotatorio. El gantry estático básicamente viene siendo la estructura que soporta todos los componentes, incluido el gantry rotatorio,
Y el gantry rotatorio es la parte donde gira todo alrededor del paciente. Por ejemplo, el tubo de rayos X, en los tomógrafos de tercera generación, también los detectores, algunos otros sistemas que auxilian a los detectores y al tubo de rayos X, como por ejemplo sistemas de respiración para el tubo o sistemas de adquisición de datos para los detectores. Fuentes de alimentación también pueden ir ahí, pero va a depender de los fabricantes dónde coloquen sus componentes. Pero lo que sí es eh, evidente es que el tubo va a rotar alrededor del paciente en todos los modelos o generaciones de tomógrafos. Aquí vemos otra imagen donde vemos el tubo de rayos X que está eh, colocado en el gantry rotatorio junto con los detectores y esto gira alrededor del paciente. En los primeros modelos, las mediciones de absorción de rayos X se registraban en cada posición de rotación por la fuente y el detector. Esto hace referencia de que para adquirir un corte completo del paciente, tubo y detector tenían que rotar 360 grados alrededor del paciente. Hoy en día eso ya no es necesario. Hoy en día tubo y detector pueden rotar solamente 180 grados o en algunos casos solo 90 grados, lo cual hace que la radiación se disminuya considerablemente y los tiempos de adquisición también sean menores. El resultado de estos registros era la generación de un perfil de absorción para esa posición angular. Los perfiles de absorción ya habíamos hablado que son los datos registrados en cada ángulo de disparo que ha hecho el tomógrafo, ¿verdad? Entonces, habíamos visto que los perfiles de absorción, aquí tenemos el paciente, aquí, digamos que aquí se creó una línea de escaneo, aquí, y este es un perfil de absorción, ¿verdad? Entonces, todos los perfiles de absorción de todos los ángulos que adquirió, en este caso 180 grados, supongamos que 180 grados, todos esos perfiles que se adquirieron, todos esos generan el corte completo, ¿ok? Que vendría siendo de 0 a 180 grados, vendría siendo el corte completo. Y a eso se le llama proyección, ¿ok? Al corte completo se le llama proyección. En realidad, no, creo que me expliqué mal. Todos estos son los perfiles de absorción, ¿ok? Los perfiles de absorción dependen cada uno de cada ángulo donde se ha tomado. O sea, en el ángulo 1 se generaron múltiples perfiles de absorción. Supongan que esto rotó y se hizo otro aquí, se generaron otros perfiles de absorción, pero en cada ángulo. Pero de ahí rotó otra vez, rotó más, y se hizo esta parte aquí y se generaron otros perfiles de absorción. Cada uno de estos que se generaron por cada ángulo se llama proyección. No sé si alguien tiene alguna duda con eso, que me había explicado un poco mal antes, o no me había explicado bien. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo estoy introduciendo ahorita. El perfil de absorción es tan ancho como el cuerpo, pero tan grueso como la sección transversal, ¿verdad? Entonces, el perfil de absorción del paciente, o sea, un perfil de absorción del paciente, dice que es tan ancho como el cuerpo, pero tan grueso como la sección transversal. Entonces vendría siendo aquí, así, esta sería la anchura, ¿okay? Del perfil de absorción, el perfil de absorción, que sería lo del paciente. Creo que lo vamos a hacer mejor, que se me genera siempre una línea rara ahí. Vamos a hacerlo aquí así. Este vendría siendo el ancho del perfil de absorción, ¿ok? Y es tan grueso como la sección transversal, ¿verdad? En este caso, el haz de rayos X es la sección, es el que define el grosor de la sección transversal. Aquí tenemos una imagen
de cómo se visualiza el tubo de rayos X, en el gantry rotatorio. Este es el gantry rotatorio y lo que está atrás es el gantry estático que soporta al gantry rotatorio. El gantry rotatorio contiene el tubo de rayos X. En este caso, en esta foto, contiene los detectores, esos son todos los detectores. Contiene también algunos componentes, como por ejemplo el sistema de refrigeración del tubo de rayos X, que aquí lo tenemos. Ya voy a explicar cómo consiste el sistema de refrigeración. Tenemos algunas fuentes de alimentación y otros componentes como sistemas de transferencia de datos. Aquí hay un sistema de transferencia de datos. Entonces, esto va a girar junto con eh, los demás componentes, o sea, todo gira junto y es soportado por el gantry estático, ¿verdad? La transferencia de datos aquí se hace a través de anillos de desplazamiento que lo vamos a ver más adelante. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna consulta. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, listo, nos quedamos hasta acá y continuamos el día de mañana. Solamente quiero avisarles de que mañana, el miércoles, también vamos a tener clase por teledocencia. ¿Ok? Entonces, mañana y pasado, entonces estamos teledocencia todavía. El miércoles sí volvemos presencial. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Pasen feliz día.